Hola, bienvenidos a todos nuestros queridos clientes y oyentes. Mi nombre es Moisés. Hoy, 14 de mayo, miércoles, nos encontramos de nuevo para comentar un poco cuál es la situación actual de los mercados en nuestro en nuestro webinar de análisis técnico y fundamental, oportunidades de trading. ¿Qué les parece si empezamos y así un poco conocemos cuál es la situación de los mercados? Muchas gracias. Recordarle que mi nombre es Moisés, analista de cuentas. Son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Recuerden que nos pueden seguir en LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter y nuestros canales de YouTube son AvaTrade Latam, AvaTrade en español y AvaTrade España. Pueden hacer clic en la campanita y completamente desactualizado. También recuerden que en cualquiera de los números de teléfonos que tienen en pantalla pueden contactarnos, también en el mail de clientes@avatrade.com, en el WhatsApp o en el chat en vivo. Por otro lado, la pregunta de hoy en los titulares de hoy es si seguirá el rally del crudo y Wall Street tras el pacto de Estados Unidos y China. Julius Baer lo tiene claro al respecto. China aplica la reducción del arancel a Estados Unidos desde este miércoles. Las bolsas de Asia cerraron ayer un poco mixtas mientras disminuyen las tensiones entre Estados Unidos y China. Y por otro lado, Goldman Sachs mejora su previsión para el S&P 500 por los aranceles más bajos. Todo esto lo vamos a ver ahora. Ahí tenemos también en pantalla un poco la situación actual del Nasdaq en 21.197, el Bitcoin en 103.688, el eurodólar en 1.1238 y tenemos ahí el Eurostoxx rondando la zona de los 5.388. Ayer bajó un poquito, retrocedió el Nikkei japonés en 38.128. Así que, ¿qué les parece si entramos un poco más en materia con el tema del S&P, donde vemos que consiguió superar los niveles claves de resistencia? El índice norteamericano vuelve a la senda alcista, así nos indica César Nuez en el día de hoy, en donde pues nos habla un poco de que el S&P ha comenzado la semana superando la resistencia clave que presentaba en los 5.786,95. La superación de este nivel de precios es clave y que anula lo que todo tenía pinta de ser un cambio de tendencia a medio y largo plazo tras el abandono de la media de 200 sesiones. Para las próximas jornadas podríamos ver una consolidación de niveles por estos precios y antes de continuar con su escalada alcista podría terminar cubriendo ese hueco alcista que se dejara este mismo lunes en la zona de 5.659. El objetivo de subida lo podríamos situar en los 6.147 puntos, máximos históricos alcanzados en febrero desde este año. No veremos una señal de debilidad, dice César Nuez, mientras que se mantenga cotizando por encima de los 5.578 puntos. Por otro lado, recuerden que en los valores destacados al cierre norteamericano del día de ayer, los índices norteamericanos vuelven a la senda alcista y destacó la buena señal en Nvidia, dice César Nuez, de una subida de más de 5,63 puntos porcentuales que consigue subirse por encima de la media de 200 sesiones. La compañía confirma la vuelta a esa senda alcista y parece muy probable que podamos acabar viendo un ataque inmediato a la resistencia de los $143,43 y sin descartar una extensión de las subidas hasta el nivel de los $153,13, que en este caso estaríamos hablando de los máximos históricos. Con el tema de Tesla sigue ganando posiciones tras lograrse subir por encima de la media de 200 sesiones. A corto plazo parece muy probable que podamos acabar viendo un ataque al nivel de los $367,34 y parece que la compañía vuelve a la senda alcista como estamos viendo en la imagen. También nos recuerda César Nuez que subidas del 2,86% en Airbnb, que logra subirse por encima de la media de 200 sesiones. Sus perspectivas técnicas son buenas y todo parece indicarnos que podríamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de 163,93 máximos anuales. Por otro lado, el Bitcoin vuelve al verde y se acerca a su máximo histórico, como acabamos de citar, en el precio actual. Y en esas perspectivas para la plata, hasta el primer trimestre del 2026, WisdomTree opina que hay potencial de recuperación tras una fuerte corrección. Durante el primer trimestre del 2025, el desempeño de la plata superó al del oro. Sin embargo, el cambio geopolítico marcado por el día de la deliberación del 2 de abril del 2025 equilibró la balanza y permitió al metal amarillo
superar a la plata tras una fuerte corrección. Así que muy atento a todo esto de la plata. La inflación en Alemania también da un dato interesante. Se sitúa en el 2,1% en abril, la más baja desde octubre, lo que supone el segundo mes consecutivo de moderación de la inflación. Por otro lado, como hemos dicho, Goldman Sachs opina tras la tregua de China hasta dónde llegará el S&P 500, pues David Kostin, estratega de Goldman Sachs, ha elevado el objetivo para el S&P 500 en los próximos 12 meses de 6.200 a 6.500 puntos. Los metales también cotizan dispares ante la persistencia cautela por la tregua arancelaria. Esos precios de los metales en Londres cotizan en distintas tendencias dispares y todo esto viene por la cautela de los inversores con el conflicto comercial entre Estados Unidos y China que ha lastrado la economía mundial y los mercados financieros. Tomando como referencia el cobre, el metal de referencia en la Bolsa de Metales de Londres cotizaba 9,58 dólares de tonelada métrica, un 0,2% menos que al cierre del martes. Y por otro lado, el contrato del cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái subía un 0,8% a 78.510 yuanes, en este caso 10.898,08 dólares por tonelada, apoyado por la caída de los inventarios en medio de una fuerte demanda interna. Por otro lado, tenemos también en este caso que el eurodólar en su posible pronóstico busca extender ese rebote técnico cotizando en el terreno positivo por encima de los 1,12 con perspectivas técnicas que apuntan a una posible acumulación de impulso alcista y los inversores examinarán los comentarios de los banqueros centrales este miércoles. Por otro lado, la plata mantiene las pérdidas por debajo de 33, que la demanda de refugio seguro se debilita. El oro retrocede ligeramente sin beneficiarse de la debilidad del dólar estadounidense. Ahí tenemos también que el pronóstico del dólar contra el yen aproximándose a los 146, mientras las apuestas por una subida de tasas del banco japonés eclipsan el optimismo comercial. Muy interesante no perder de vista y estar pendiente al dólar contra el yen. La libra mantiene ganancias frente al dólar tras los datos de inflación de Estados Unidos más suaves de lo esperado. Y el dólar contra el canadiense se mantiene por debajo de 1,3950 debido a la posible ampliación del diferencial de rendimiento entre Estados Unidos y Canadá. Neozelandés contra el dólar, pronóstico de precios sube por cerca de 0,5950 tras superar la media móvil de 9 días. Por otro lado, tenemos en este caso para el día de hoy, el miércoles, el IPC, la tasa de inflación doméstica de Japón y el IPC de España. No tenemos hoy datos de muchísima importancia. Mañana estarán más los datos de los precios de producción de Estados Unidos, las ventas al por menor de Estados Unidos, las peticiones de empleo, de desempleo en Estados Unidos, etcétera. Así que estaremos más atentos en el día de mañana contando al respecto de esas noticias. En el panorama de la tabla de, en este caso, de futuros, vemos ahí que para los índices hay 42.274, para el Dow Jones, el S&P en 5.900, el Nasdaq en 21.278, tenemos ahí al Russell en zona de 2.104, el Nikkei en 38.145, un poco de retroceso en el gas natural en 3,58, crude oil se mantiene en zona de 63.35, el Brent en 66,29 y ahí tenemos al cocoa o al cacao en 9.911 con el oro en 3.237 y la plata en 33. Así que muy atento a todos estos datos y a estos niveles en este caso para estar pendiente a las posibles continuaciones. Y ahí estamos viendo la gráfica de todos los principales índices. Viendo también que el DAX se mueve en zona de 23.669, el VIX sigue retrocediendo a niveles de 18.40, un dato interesante que da más confianza al mercado. Y tenemos también ahí pues el gas natural que retrocede un poco y tenemos un poco de subida en el crude oil Brent y otra vez de nuevo en esa continuidad y en el crude oil en el West Texas. Palladium retrocede, en este caso vuelve a subir a la zona de por encima de 9.50, 9.61. Tenemos al oro ahí que se mantiene entre 3.238 y la plata que está tratando de mantenerse por encima de los 33. También con el Cooper, el cobre, en 4.72.
Recuerden que todavía el euro se sigue tratando de impulsar y está queriendo acercarse de nuevo a la zona de 1.13. También el australiano y el neozelandés están tratando de apoyarse para volver a seguir subiendo junto con el canadiense y el franco suizo de forma independiente, sin perder de vista al yen, en este caso que vuelva a recuperar el 0,6855. Bien, vamos a ver en el boletín de hoy qué es lo que nos dice nuestro querido Juan Ignacio Crespo, economista independiente, en su boletín, en donde habla un poco que el llamativo de hoy, las madrugadas de las bolsas asiática y pacífica, tenían un comportamiento desigual. Ayer subieron en Estados Unidos algunos índices como el S&P, el Nasdaq, recuperaron niveles de inicio del año, aunque aún no el del 19 de febrero, que fue el máximo del 2025. Las bolsas europeas también subieron algo en parte. El IPC de Estados Unidos creció un 0,2% y el euro dólar mantiene de momento la tendencia de apreciación de la primera etapa de Trump. Desde las 3 semanas de cotización del euro contra el dólar ha cedido parte de lo ganado desde la toma de posesión de Donald Trump en su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos, tras haber subido de 1,02 hasta 1,16. Este retroceso que lo ha llevado hasta la zona de 1,11 se puede ver en el gráfico de hoy, en el primer gráfico en donde vemos en rojo la cotización actual y en verde en la primera etapa de Trump. Así que estamos viendo un poco cuál puede ser el siguiente movimiento que tome en este caso, y parte de ese retroceso de la cotización del euro ha sido provocado en los últimos días por el acuerdo provisional de que los aranceles aplicarse mutuamente entre Estados Unidos y China, y que no hizo que los gestores de activos financieros modificaran su posicionamiento favorable a la apreciación del oro. En los mercados de futuro podemos ver en este gráfico segundo que el saldo neto comprador de contratos de futuros no comerciales sobre la cotización del euro dólar se mantuvo la semana pasada sin apenas cambios, como estamos viendo allí. En el pronóstico, a pesar de lo llamativo del retroceso comentado del euro dólar, en el gráfico se observa que no ha hecho nada diferente a lo que hizo en Trump 1 en la primera etapa de Trump, y ahora el primer gran retroceso ha sido del 3,36%, en 2017 fue del 3,73%, y además de eso la diferencia entre las rentabilidades respectivas de la deuda pública de Estados Unidos y de Alemania al plazo de 10 años no es ahora muy diferente, lo que fue en el 2 de mayo del 2017, 193 básicos. Entonces, puntos básicos entonces y ahora 182, así que no hay motivo de momento para modificar el pronóstico de tendencia a la apreciación del euro. Así que si les parece, lo vamos a dejar aquí y estamos pendientes para volver a encontrarnos en el día de mañana. Muchas gracias, buen día, un saludo.